Buenas tardes para las personas que están ingresando, bienvenidos. Vamos a estar dando un tiempito para ver si ingresa alguien más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a estar pues en esta tarde de hoy, como les mencionaba al inicio, dándole la bienvenida pues a los dos, el arquitecto Uriel Espinosa, el director de Propiedad Horizontal, y pues al licenciado Llorente, quienes nos van a estar acompañando en la tarde de hoy, representando pues a la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio Vivienda y Ordenamiento Territorial, quienes nos van a ilustrar hoy con respecto a los aspectos más generales de la Ley 284, recién pues este 14 de febrero que nos regalaron este gran cambio, y sobre todo un aspecto muy importante que es cómo vamos a manejar el tema de las multas en la propiedad horizontal, que es un tema pues bien álgido en ese aspecto porque siempre está la disyuntiva de cómo aplicarla. Muchas veces pues las aplicamos sin el debido proceso, pues y esto pues causa algún tipo de discrepancia entre la propiedad horizontal que no debe darse porque nosotros pues manejamos comunidades. Así que bienvenido arquitecto Uriel, le cedo los micrófonos para que usted pueda entonces darnos el conocimiento con los aspectos generales de la ley 284. Hola, buenas tardes, licenciada Dayana, gracias por ese preámbulo. Gracias a ADEPA por Disculpa, arquitecto, no, se le sí, silenció. Sí, se me silenció ya. Decía que buenas tardes a todos los que hoy están aquí recibiendo este preámbulo, este principio de explicaciones y aclaraciones de la nueva ley de propiedad horizontal, la ley 284 del 14 de febrero del 2022, calientita la ley. Agradecía a ADEPA por la oportunidad que nos brinda a la Dirección de Propiedad Horizontal, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de poder transmitir y aclarar dudas que puedan surgir de una ley como esta, que es muy nueva, que definitivamente toca muchos aspectos de la antigua Ley 31 del 18 de junio del 2010, mejora muchos temas de ella, aclara situaciones que a lo largo de esos últimos más de 10 años se habían convertido en situaciones o problemas, y trastoca toda la ley en su contexto general, desde el proceso de incorporación hasta la operación de la propiedad horizontal. Esta nueva ley definitivamente que modifica muchos aspectos de la antigua ley. La antigua ley estábamos hablando que tenía aproximadamente 100 artículos, esta ley tiene 125 artículos, y definitivamente al aumentar este contexto de artículos hay una explicación mejor a las diferentes situaciones que se puedan dar dentro de una propiedad horizontal. Y eso es lo que queríamos. Miren, yo como director nacional de propiedad horizontal y siguiendo las directrices de nuestro ministro Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y nuestro viceministro, arquitecto José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial, al cual está escrita la dirección, nos comprometimos a hacer una reglamentación que hacía falta 10 años que se hiciera en el caso de la Ley 31. Esa reglamentación dio los primeros pasos para poder descubrir y encontrar las situaciones que debían ser resueltas en un nuevo proyecto de ley que era solicitado tanto por administradores, gremios, promotores, propietarios, que habían sufrido pues la no evolución de una ley que pudiera abarcar todos los temas que existían en su momento. Definitivamente este es un proyecto que nos sentimos orgullosos. Muchos dirán que las leyes no son perfectas. Es cierto, tratamos de hacerlo lo mejor posible, recoger la mayor cantidad de situaciones que hayamos podido ver en los últimos 2 años. Esta ley fue consensuada, fue discutida, fue conversada. En este momento tengo que dar también el agradecimiento a la Asamblea de Diputados, que definitivamente nos abre el preámbulo para entonces comenzar a hacer un proyecto editable y con la participación de todos, y es por eso que esta ley hoy es una realidad.
agradecemos a ese cuerpo de diputados que la apoyó unánimemente en todos los procesos de aprobaciones, primero, segundo y tercer debate, en las dos ocasiones que la misma fue a la discusión del Pleno de la Asamblea. Definitivamente agradecemos al presidente de la República que tomó en cuenta este proyecto como uno de los proyectos más importantes que debían hacerse en este gobierno para poder llegar a esta cantidad de propietarios que hacen que la propiedad horizontal exista, a esa cantidad de promotores que invierten para que tengamos un hogar, para que las viviendas lleguen a todos los sectores, ya que la propiedad horizontal en este momento no distingue niveles sociales, no distingue porcentajes de ingresos, vienen desde los niveles de interés social hasta los niveles de alto costo. Y es por eso que esta ley abarca muchos de esos aspectos. Yo tengo que decirles que existen registrados más de 4.000 PHs, exactamente 4.182 propiedades horizontales a nivel nacional. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas que viven en propiedades horizontales siendo muy conservadores. Esta ley definitivamente cambia todo ese panorama y nos da a los propietarios, a la Dirección de Propiedad Horizontal, a los promotores, nuevas responsabilidades, nuevas obligaciones y nos ayuda a poder convivir sanamente dentro de una comunidad de propiedad horizontal, donde sabemos que interactúan diferentes formas de pensar, diferentes pensamientos, diferentes situaciones económicas, diferentes elementos que afectan ese trabajo y que al final, y haciendo eco del foro donde estamos, son los administradores los que en algún momento llevan el peso del manejo de esta propiedad como tal. Cuidan los bienes, y como le he dicho desde el primer día, cuidan los bienes inmuebles de los propietarios, cuidan los bienes inmuebles de los residentes, de los hijos de esos residentes, de sus herencias. Y es por eso que se necesita una ley bien establecida, donde se establezcan responsabilidades y panoramas claros de acción para esos administradores que en todo momento quieren cooperar, quieren hacer de su labor una labor importante, una labor íntegra, una labor que sea bien reconocida por todos los propietarios y por todas las personas que residen dentro de las propiedades horizontales. Tengo que hacer definitivamente un resumen muy rápido de lo que es la ley 284 para poder que vean el panorama general. Nosotros en estos momentos estamos resolviendo o adaptándonos a esta nueva ley y que sea utilizada tanto los nuevos proyectos de propiedad horizontal que están entrando, que nunca han dejado de entrar, y los trámites que llevamos adelante en la Dirección de Propiedad Horizontal, que son una gran cantidad de trámites, desde consultas, quejas administrativas, situaciones de modificaciones de propiedades horizontales que permiten que esta ley sea aplicada al 100% en cada uno de esos aspectos. Miren, después de todos los agradecimientos, y me disculpan si alguien se me quedó por fuera, los gremios participaron, los administradores, los propietarios, la Asamblea de Diputados, las instituciones como Registro Público, ANATI, Ministerio de Vivienda, y fueron consultadas otras muchas más para enriquecer este proyecto de ley que hoy en día tenemos que aplicar y que esperamos que dure por lo menos unos 10 o 15 años más. Yo siempre he dicho que la propiedad horizontal es bien cambiante, es casi orgánica, casi como un organismo vivo que se adapta de acuerdo a cada situación. Y hacia allá, igual, se mueve el mercado inmobiliario, ella se adapta a lo que se mueve el mercado inmobiliario. Y de X o Y manera a las diferentes elementos que hacen que existan las propiedades horizontales. Nosotros quisimos comenzar con esta ley de una manera bien diferente. Y cuando digo nosotros, me refiero a una gran mesa de trabajo donde se discutía cada uno de estos temas. Y se comenzó por establecer principios para la convivencia dentro de la propiedad horizontal. Y esos principios
en algún momento decíamos, pero ¿por qué son tan importantes? Es que en el diario vivir se nos olvida que tenemos que saber que si vivimos en comunidad debemos mantener una convivencia pacífica y una solidaridad social. Tenemos derechos al debido proceso. Tenemos derecho a que se respeten las decisiones, entre muchos otros principios que están establecidos en los primeros capítulos de esta ley, en los primeros artículos de esta ley, pero que cuyo balance va a poder efectivamente mejorar la calidad de vida de todos los propietarios, mejorar las funciones de los administradores y también lograr que las juntas directivas hagan un trabajo íntegro, adecuado, para que esa propiedad horizontal no tenga problemas. Se introducen nuevos términos al glosario y es importante que cada propietario de una unidad inmobiliaria en una propiedad horizontal se lea esta nueva ley, porque se introducen nuevos términos al glosario. Se duplican o triplican la cantidad de definiciones que existen hoy en día. Y esto ayuda a que cada una de esos términos a lo largo de esa ley puedan ser comprendidos y aplicados de la mejor manera. Términos como bioseguridad, que todos sabemos que no lo conocíamos hasta antes del 2020. No entendíamos el alcance de esta palabra tan famosa hoy en día, bioseguridad, y que definitivamente nos ha ayudado a salir de una pandemia que ha atacado a nivel mundial y que todos sabemos que también en esta ley han tomado en cuenta diferentes elementos que encontramos pasaban durante ese periodo en las propiedades horizontales. También se aclararon los desembolsos extraordinarios. ¿Qué son los desembolsos extraordinarios? ¿Para qué se usan? ¿Cómo son? Para que tengamos esa definición clara, por qué se necesitan y por qué existen dentro de la propiedad horizontal. El fondo para imprevistos, y quiero hacer un espacio especial para este fondo, porque definitivamente Panamá tiene que adaptarse a las nuevas tendencias de propiedad horizontales de muchos países. Y el fondo para imprevistos es uno de ellos, fundamental para que la propiedad horizontal tenga un ahorro. Yo me reía hace un tiempo cuando alguien me dijo, no, la propiedad horizontal tiene que ahorrar, y comenzaban a apagar las luces de las áreas comunes. Eso no es ahorro. Ahorro es establecer un fondo que pueda servir para enfrentar alguna situación no prevista en la propiedad horizontal. Y en el mejor de los casos, cuando ese fondo ya alcance un tamaño importante, entonces poder volver a cero las cuotas extraordinarias. Si en algún momento los fondos pueden ser mejor utilizados. La utilización de este fondo también tiene un mecanismo. No se deja a la ligera ni a la decisión de unos pocos. Tiene un mecanismo para ser utilizado y eso garantiza que se use de la mejor manera. Miren, esta nueva ley hace una definición clara en lo que son los bienes esenciales y los bienes no esenciales de la propiedad horizontal. Tenemos que comprender que una propiedad horizontal básicamente nace de la propiedad común y la propiedad privada. Y la convivencia de estos elementos dentro de un espacio determinado que tiene un acceso a una vía pública o una vía determinada como pública. Entonces, dentro de ella hay bienes fundamentales para el mantenimiento, para la conservación, para el disfrute, el gozo de la propiedad horizontal. La estructura de un edificio es un bien esencial. ¿Por qué? No podemos en ningún momento andar modificando columnas, vigas, porque vamos a afectar esa propiedad estructuralmente y donde corren riesgo las vidas humanas. Existen proyectos bienes comunes no esenciales. Son bienes comunes que quizás son extras y que no necesariamente todas las propiedades horizontales los contengan, áreas sociales, jardines, piscinas, demás, que quizás los tengan muchas propiedades horizontales, pero no quiere decir que sin ellas no puedan subsistir. Entonces, la definición de estos elementos nos hace entonces comprender dónde estamos parados dentro de la propiedad horizontal y a quién debemos pedir autorización, a quién debemos preguntar, a quién debemos avisar si nosotros como propietarios tenemos que hacer alguna utilización de estos bienes o por algún otro motivo se necesita reservar
por alguna construcción futura, desarrollo futuro, y nos brinda el panorama claro de qué es necesario para la vivencia dentro de la propiedad horizontal. Como ya les digo, como les dije anteriormente, esta ley crea el fondo para imprevistos. Y que es importante decir en este momento que no es una cuota adicional. La ley establece un mínimo del 1% que puede ser modificado por cualquier asamblea de propietarios hacia más, no hacia menos, para poder establecer ese ahorro a lo largo de la convivencia de la propiedad horizontal, y que sabemos que hoy en día la gente está, bueno, los usuarios pueden estar preocupados y pensar que es una cuota extra. No, es un porcentaje de la cuota que ya tienen establecida y que se va formando un pequeño ahorro. Gotita, 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 van a enriquecer ese fondo. Y definitivamente cuando tengan un fondo, una cantidad importante, van a poder enfrentar situaciones que pasen en las propiedades horizontales, daños de elevadores, compras de bombas, que siempre suceden y que siempre son de imprevistos, y que hay que citar una asamblea propietaria para hacer una cosa extraordinaria, que en la mayor parte de los casos no viene automáticamente, sino por pagos. Entonces ese fondo va a ayudar a que se pueda responder de manera más inmediata a las necesidades que puedan surgir imprevistas en la propiedad horizontal. Miren, esta nueva ley, a lo largo de sus artículos, también establece las obligaciones y derechos mínimos que tiene que tener el promotor. También la de los propietarios, esto es una innovación en la ley. Hay derechos y obligaciones de los propietarios. Los propietarios están obligados a pagar mensualmente su cuota de gastos comunes. Eso no es un antojo, esa es la vida y el mantenimiento de una propiedad horizontal. Tenemos que recordar que el mantenimiento de la misma corre por cuenta de la asamblea de propietarios, no por más nadie. Somos nosotros los que tenemos que cuidar ese bien inmueble, que se encuentre en buenas condiciones estructurales, que se encuentre en buenas condiciones físicas, de salubridad. Somos nosotros los que tenemos que tener claro que tenemos que pagar. Bueno, se establecen esas obligaciones. Para promotor se establecen otras en función de su propia figura de promoción, para que no afecte la convivencia dentro de la propiedad horizontal. También tenemos que esta nueva ley trae o absorbe los parámetros establecidos en la ley 180, incluso le desarrolla un poco más en cuanto a la participación en las reuniones por medios tecnológicos, el contenido de las convocatorias, el contenido de las actas, cómo se presentan los poderes cuando yo voy a un medio tecnológico, que ya estaban planteados en la 180, bueno, se absorbe y se modifican con esta nueva ley para que sea de mayor comprensión para los propietarios, para los administradores, para la junta directiva de las propiedades horizontales. Miren, se hace un análisis de los porcentajes requeridos para la toma de decisiones en todas las decisiones que puedan vincular a la propiedad horizontal. Se reduce a un porcentaje menor de 51% para la toma de decisiones de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Y en segunda convocatoria se aprueban hasta con el 30% de la participación. Hago un acápite aquí porque recordemos que el voto para esas decisiones siempre va a estar habilitado si la unidad inmobiliaria se encuentra al día en el pago de su cuota de gastos comunes, incluyendo los diferentes elementos, porque no tan solo es la cuota, hay diferentes pagos a la propiedad horizontal que también forman parte de la cuota en general. Multas, demás situaciones que puedan pasar, que puedan sumarse a la cuota, tengo que estar al día para poder ejercer ese derecho al voto. Voy a hacer una pausa en este momento para aclararles algo muy importante. Por ahí hemos recibido consultas diciéndonos que si los poderes para participar en una asamblea de propietarios pueden enviarse por mensajes de WhatsApp. Increíble, nosotros nos preguntamos cómo pasó esto. Y una gran cantidad de propietarios ha preguntado lo mismo, pero nos quedamos confundidos porque al final la ley establece que yo tengo que dar autorización a un poder. No me imagino a alguien en una asamblea de propietarios enseñando el celular, mostrando un mensaje
me dieron autorización. No me lo imagino, tenemos que entender que el documento que da la autorización, que da el poder, debe ser enviado por un medio tecnológico, o puede ser enviado por medio tecnológico, pero no un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico que yo presente en la asamblea de propietarios. También se establece un tiempo antes de la asamblea de propietarios cuando participe por medios tecnológicos. Entonces tenemos que comenzar a leer, y yo sé que muchos que están en este momento, el día de hoy, son administradores, son propietarios. Debemos leer la ley completa y debemos tratar de aplicarla y divulgarla de la mejor manera para que no haya esas confusiones y que en algún momento se cuarte el voto de alguien. ¿Por qué? Porque no entendió el concepto que estaba establecido en la ley. Y yo creo que son conceptos mínimos que una ley no puede explicar. Que tú mandes un poder, no puede ser un mensaje electrónico. Tiene que ser, puede ser enviado de manera electrónica, pero tiene que tener un documento y una formalidad establecida en un documento. Que no va donde notario por X o por Y, bueno, esa es otra cosa. Pero entonces tenemos que tener claro que no pueden ser enviados de manera electrónica a través de un mensaje solamente. Esto que voy a comentar en breve, un tema que le doy gracias nuevamente y agradezco a todas esas asociaciones de administradores que desde que los conocí, el primer día que estuve aquí en la Dirección de Propiedad Horizontal, me manifestaron el deseo de hacer que el administrador de una carrera responsable, una carrera que tenga los parámetros claros para poder ser ejercida, para que las personas que están en propiedad horizontal se sientan respaldados por una figura que los va a cuidar, que va a cuidar su propiedad. Por eso es que esta ley recoge los parámetros mínimos para poder que el administrador tenga un perfil gerencial donde manejen diferentes temas de recursos humanos, económicos, contables, manejo de conflictos, porque al final el administrador es el personaje que está dentro de la propiedad horizontal y recibe muchas veces de primera mano toda la información de la propiedad, de los propietarios, de los servicios. Y tenemos que estar pendientes de que ese administrador cumpla con ese perfil gerencial del cual la ley habla. En funciones más, y tenemos que, obviamente la ley tiene muchos aspectos que tenemos que leer, muchos aspectos técnicos de la misma figura de la propiedad horizontal, de la misma ley como tal. Tenemos que también ver que la Dirección de Propiedad Horizontal tiene que tener un papel más importante dentro de este engranaje, porque la Dirección de Propiedad Horizontal ahora mismo tiene un papel conciliador, un papel regulador, un papel donde establecemos cuáles son las interpretaciones correctas de esta nueva ley y que nuestra obligación, y está dentro de nuestras facultades, poder aclararle, poder hacer estas capacitaciones como las estamos haciendo el día de hoy, para que las decisiones que se tomen en la Dirección de Propiedad Horizontal de algún modo sean transmitibles y sean vinculantes a las propiedades horizontales, porque definitivamente sabemos que hay de todo. Se modifican, por ejemplo, y tengo que hablar, es un tema que no me agrada mucho, pero la Dirección de Propiedad Horizontal dentro de sus facultades puede sancionar, puede a las acciones o a las malas acciones, violaciones de la ley, de los reglamentos, de la reglamentación, etcétera, que comentan tanto la Asamblea de Propietarios, los administradores o las juntas directivas. Este es un tema bien importante porque antes la ley 31 establecía la inhabilitación definitiva. Nosotros hemos flexibilizado eso de modo que podamos aplicarla en diferentes otros métodos, con unas inhabilitaciones temporales, con unas sanciones económicas, sanciones verbales, donde esas violaciones, de acuerdo a su gravedad o su recurrencia, puedan ser denunciadas a esta dirección. Y nosotros tomemos los correctivos. No es la idea estar regañando a nadie, pero debemos caminar hacia el trabajo responsable de la propiedad horizontal, y ese es el motivo de esta conferencia el día de hoy, porque la ley establece ya parámetros claros
cómo en el tema de multas se debe actuar para no violar los derechos de los propietarios tampoco. El licenciado Daniel Llorente más adelante hará una explicación más clara sobre este tema. Para ir cerrando, tenemos que entender que muchos de los temas que vienen a mejorar la convivencia en la comunidad, vienen a frenar los abusos que se habían estado cometiendo a lo largo de los 10 años, cometidos por algunas, no todas, las juntas directivas o administraciones que en algún momento pues no conocían o no manejaban los parámetros establecidos en la ley. Entonces, esta ley viene a aclarar esa figura de manera bien general, de manera bien clara y tratando de abarcar todos los temas. Esta ley trata de que los propietarios se empoderen y sean responsables de su propiedad horizontal, porque muchos no participan en la asamblea, porque muchos no tienen tiempo. La ley en sí favorece incluso la participación. Favorece incluso que las decisiones se tomen con menos porcentaje para poder que las cosas se logren, urgencias o no urgencias. Entonces, esta ley lo que hace es tener un parámetro claro. Y así como tenemos cosas buenas para los propietarios, también tenemos responsabilidades para ellos. En la responsabilidad de asistir a la asamblea de propietarios so pena de sanción o de multa. Eso es algo que tiene que tener. ¿Por qué? Y es triste que tenemos que llegar a esto, pero es la verdad. En algún momento a las reuniones de la asamblea de propietarios nadie iba, nadie asistía y el pH cayéndose. Definitivamente son cosas que responsablemente debemos tomar en cuenta y poder avanzar, ¿no? No me quiero alargar mucho, definitivamente he tratado de tocar todo el panorama general con la Asociación de Profesional de Administradores de Propiedades Horizontales. Definitivamente hemos llegado a conversaciones de que debemos hacer más de estas capacitaciones. A partir de la otra semana, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial estará explicando a base de clips por medio de sus redes sociales diferentes artículos para la mayor comprensión. Los invito a que lo sigan. Vamos a ir enriqueciendo las páginas web para tener consultas más frecuentes y demás a lo largo de lo que podamos ir interactuando con esta nueva ley. Asimismo, compartiremos con las asociaciones de administradores toda la información necesaria para que puedan hacer ese buen trabajo y los instamos a que definitivamente es hora de un cambio. Y el cambio viene propietarios, administradores, juntas directivas, reconociendo que tenemos que convivir en propiedad. En una propiedad tenemos que convivir en una comunidad con un ambiente sano para nosotros, nuestros niños, nuestros adultos mayores, etcétera. Así que en este momento pues me despido. Le doy el paso al licenciado Daniel Llorente y bueno, a la licenciada Dayana, que ya va a hacer, me imagino que algún comentario con respecto a la nueva ley y seguiremos con el orden del día. Gracias, arquitecto. Bueno, más que nada, por supuesto que vamos a darle paso al licenciado Llorente y también recordarles a todos los que están en la sala que las preguntas deben enviarlas a través del chat. Yo voy a proceder a leerlas y les quiero agradecer, por favor, el mantener los micrófonos en silencio. ¿Ok? Entonces, para nosotros es importante que las preguntas sean precisas y concisas con respecto al tema para que pues, el arquitecto Uriel Espinosa, o en este caso el licenciado Llorente, pueda dar curso a la respuesta, ¿no? Entonces, más que nada, resalto nuevamente, por favor mantengan los micrófonos en silencio para que el licenciado Llorente pueda proceder a exponer cómo va a ser el debido proceso en la imposición de las multas en la propiedad horizontal. Así que, licenciado, si está preparado, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, Dayana. Ahí, necesitamos, disculpe, licenciado, necesitamos que baje un poquito el volumen. Tenemos un retorno. Debe ser feedback del arquitecto Uriel, tal vez. Sí, que tienen dos computadores con el mismo audio. Ya, probamos, prueba. Sí, muy buenas tardes. Ya. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. En esta tarde quiero darles las gracias
a ADEPA PH, que siempre ha tenido la cortesía de invitarnos a participar en los diferentes seminarios, talleres que está realizando, anteriormente con la ley 31 y ahora con la nueva ley 284 del 14 de febrero del 2022, ley que yo cariñosamente le he llamado ley del amor y de la amistad, porque esos son los elementos y eso es lo que debe existir dentro de la propiedad horizontal, porque viven en comunidad. Al fin y al cabo todos son vecinos, todos son propietarios. Entonces, esta ley nos cayó de maravilla. Nos cae el 14 de febrero su sanción y viene a resolver una serie de temas que estaba, vamos a decir así, golpeando a la administración de la propiedad horizontal, al propietario, al promotor, a los entes que componen o que en un momento tienen algo que ver con la propiedad horizontal. Y con respecto al tema de las multas y el procedimiento, la ley 284 es una ley que introduce nuevos elementos que permiten ya con más claridad saber los derechos y las responsabilidades que tienen los propietarios, así como las juntas directivas y la administración. Lo primero que tenemos que ver es y nos haríamos unas preguntas. ¿Quién puede o cómo se colocan las multas o sanciones? O ¿de dónde nacen las multas o de dónde se originan las multas? Nosotros podemos ver que las multas se originan, un análisis de la ley, no lo dice un artículo, lo dice a través de la ley, se originan, por ejemplo, por las decisiones aprobadas de la Asamblea de Propietarios de la Propiedad Horizontal. También se pueden dar por el juez de paz, en ámbito administrativo. Puede la multa también nacer o tener su origen por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, o también puede ser por una autoridad competente. Vamos a ver sucintamente cada uno de ellos, ¿sí? En la Asamblea de Propietarios, es la Asamblea de Propietarios la que determina qué conductas son prohibidas dentro de la propiedad horizontal. Y como todos sabemos, y lastimosamente es así, y es que se necesita una parte coercitiva para que esa prohibición se cumpla. Y esa parte coercitiva viene siendo lo que se conoce como la multa, la sanción pecuniaria para que la persona pueda ajustarse y pueda cumplir lo que está determinado por la mayoría de los propietarios que está afectando el desenvolvimiento y la vida cotidiana dentro de la propiedad horizontal. Así que la Asamblea de Propietarios, de acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, artículo 6, toda la cita que voy a hacer la voy a hacer de la nueva ley, porque ya debemos ir despojándonos del pensamiento de la ley 31. Es decir, en la ley 31 se hacía de esta manera, ahora no se está haciendo. Ya vamos a despojarnos porque la ley 284 subroga, o sea, se coloca en el lugar de la ley 31. Así que vamos a hacer las citas de la ley 284. Así, por lo menos el artículo 6, numeral 19, habla de que se incluyen como parte de la cuota de gastos comunes las multas y cualquier otra debidamente establecida en el reglamento de copropiedad o aprobada por la Asamblea de Propietarios. O sea, la Asamblea de Propietarios tiene la facultad como la única, digámosle así, la única o el único órgano de gobierno dentro de el régimen de propiedad horizontal para establecer una multa. ¿Por qué? Porque en ella se reúnen todos los propietarios. Así que ellos deciden qué prohibiciones debe existir o qué multas deben de darse dentro de la propiedad horizontal. Y ahora bien, las multas tienen sujetos que las aplican. En el caso de la propiedad horizontal, los sujetos que van a aplicar las multas es la administración. Y digo la administración, y la hago con este énfasis, porque este término ahora recoge tanto a la junta directiva como al administrador. Se le llama ahora el nuevo término la administración de la propiedad horizontal. O sea,
Ahora ya sabemos que cuando queremos utilizarlo de manera individual, tenemos que decir el administrador. Ya esa es una sola persona. Pero cuando hablamos de la administración, está englobado tanto a la junta directiva como al administrador. Entonces, ellos, de acuerdo al numeral 2 del artículo 6 de la ley 284 del 14 de febrero de 2022, ambos solo, mire, pueden colocar las multas que estén establecidas en los reglamentos aprobados o esté estipulado en la ley. ¿Reglamentos cuáles son? Reglamento de copropiedad o en el reglamento de uso. Esto nos lleva entonces a descartar cualquiera multa que se dé caprichosa dentro de la propiedad horizontal. Quiere decir entonces que yo debo tener dentro de mi catálogo o de mi reglamento de uso o en el reglamento de copropiedad descrita tanto la conducta prohibida como la sanción por esa multa. Entonces, eso es una garantía del debido proceso que va a tener el propietario. Ya el administrador no podrá actuar de una manera arbitraria o caprichosa al decir, usted tiene una multa por tal razón. El propietario está en el deber de pedirle, dígame dónde está descrita esa multa. Porque de lo contrario, usted no puede colocar una multa que no esté descrita. Aunado a lo anterior, la administración, llámese o comprende, como dije hace un rato, la junta directiva y el administrador, deben observar al momento de colocar la multa o sanción el principio del debido proceso. Ya habíamos adelantado algo sobre el debido proceso. Vamos a ir poco a poco viendo. El debido proceso es el derecho que le asiste a todo propietario, a visitas o a las personas que están como inquilino o están dentro de la propiedad o se encuentran dentro de la propiedad horizontal y que por alguna razón es sancionado con una multa. Para ello es indispensable, como les señalé hace un rato, que el procedimiento esté debidamente descrito como tal. Y es decir, que la multa puede ser que se dé por consecuencia, no del mismo propietario. Se puede dar por una de sus visitas o se puede dar también por el hecho de que yo tenga mi unidad inmobiliaria alquilada. Entonces, allí puede suceder esa situación. En ambos casos o en esas situaciones, al que se le comunique, si se le comunica al propietario, si se le comunica al visitante, si se le comunica al inquilino, debe señalársele dónde está descrita la multa. O sea que cuando yo le hago el documento o cuando le doy la sanción, debo especificar primeramente la conducta prohibida, la sanción y dónde la sanción está descrita como tal. ¿Okay? Ese propietario ahora goza del derecho a la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que el propietario tiene derecho a defenderse, ya sea personalmente o por medio de un apoderado judicial, mediante pues, un memorial o un escrito acompañando las pruebas a fin de hacer valer su derecho. Ya no se puede o no se, las malas prácticas, vamos a llamarle, porque no son todos los administradores, y en esto tengo que hacer la salvedad, hay malas prácticas, o hubo, vamos a decirlo así, hubo malas prácticas en el sentido de que se le decía, tiene la multa y vaya donde usted quiera, porque usted tiene una multa. Dice, quiero hablar con el presidente, yo quiero hablar con la junta directiva. La junta directiva no se puede reunir, ya eso se acabó. Usted está sancionado y usted está sancionado y ya. No había una especie de defensa y él no lo podía hacer. Y si lo hacía, no se le ponía atención. Se agarraba el documento y se almacenaba allí o simplemente el administrador no lo pasaba o simplemente el presidente no lo atendía. Porque ya lo puso el administrador y como él está allí, ya él sabe que era la multa y se acabó. Punto. Ahora no. Ahora tiene un derecho a la defensa. También tiene un derecho a ser escuchado personalmente o a través de apoderado judicial, ya sea por el administrador o por la junta directiva bajo el principio de contradictorio. O sea, él se puede oponer a la multa que se le está colocando o se le está imponiendo. Si él no está de acuerdo, de una manera muy respetuosa, debe hacérselo saber a la administración, al administrador, perdón, para que el administrador
si lo toma en cuenta y por un error lo hizo porque somos humanos, puede retrotraer esa sanción o esa multa. También el propietario tiene el derecho, si no está de acuerdo con esa decisión, ya sea del administrador, a impugnarla. Si no le hace caso al administrador, a impugnarla. Dice, por medio de recursos, ya sea un recurso de reconsideración y hasta llegar a un recurso de apelación. Ya ahora él se va a presentar, ya como el administrador no me resuelve, yo entonces voy a solicitarle a la junta directiva mediante una queja, mediante una solicitud, que atienda una situación donde la multa, según la opinión, mire que digo, según la opinión del propietario, que no considera que está bien la multa que se le ha impuesto. Él no la cometió, él no infringió, él no vulneró la orden de no hacer, que es la prohibición. Entonces, entonces ahora él va a recurrir ante la junta directiva. Y la junta directiva, mire que ahora, de acuerdo al artículo 80, numeral 17 de la ley 284, va a actuar como una especie de tribunal colegiado. Ya no es que yo le presento al presidente o le pido una cita y él se sienta conmigo en un lugar o de repente me hace pasar a la oficina y dice, dime a ver qué es lo que pasa. Dice, mira, el administrador puso la multa, bueno, está bien puesta la multa, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? No, ahora la decisión él no la va a tomar solo. Ahora va a ser una especie de cuerpo o de cuerpo colegiado, quiere decir que entonces ahí va a estar la junta directiva. Y puede ser que alguno de la junta directiva coincida que es verdad y el administrador procedió de una manera correcta. Sin embargo, por votación, el resto considera que no es correcta. Y la votación que ellos den tendrán que levantar un acta y decir o que se levanta o que la multa queda modificada, porque puede quedar modificada la multa. La multa también puede ser anulada, ¿ok? O puede ser también confirmada. O sea, ellos tienen el deber ya no hay una junta directiva o ya si la junta directiva quiere aceptar o no quiere aceptar esto, no va a suceder de esta manera. No va a suceder de esta manera. Ya ahora tiene que ser atendido. Quiero hacer un paréntesis para señalarle algo. La ley fue aprobada el 14 de febrero. Sin embargo, la ley necesita que se dé algunas reglamentaciones en alguna materia. Y una de las materias que deben ser reglamentadas es esto del debido proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que unificar todos los procesos para que no ocurra que en una propiedad horizontal se hace de una manera y en la otra se hace de otra manera. O sea que en la reglamentación tenemos que ver todos estos elementos del debido proceso, del derecho a la defensa, cómo se va a tramitar, cuánto tiempo tiene. Por norma constitucional, la persona siempre tiene, cuando hace una solicitud ante una autoridad, ya sea que hace una queja o solicitud, tiene un plazo de 30 días. Pero nosotros vamos a ver, eso solamente lo dice la norma constitucional, nosotros vamos a ver en el desarrollo de este tema y de otros temas, lo vamos a ver en lo que es la reglamentación. Pero solamente le estoy dando los lineamientos de los cuales fueron aprobada la ley, sin entrar en una forma específica, porque ustedes me imagino que dirán ahora, y si no quiere resolver el debido proceso, si no quiere hacer esto, bueno, si no quiere hacer esto, nosotros vamos a ver que entonces él puede recurrir entonces al órgano, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en una queja, puede recurrir al órgano judicial o puede recurrir a los jueces de paz. Entonces, hay fórmulas para esto, pero estamos viendo en la parte interna el debido proceso. Dentro del debido proceso, en cuanto a la imposición de multa, tenemos que también observar que ya cuando a mí se me va a imponer una multa, previamente debe hacérseme un llamado de atención. Ese llamado de atención puede ser verbal o puede ser escrito, ¿ok? Yo le aconsejo muy sanamente a todos los administradores que siempre lo hagan por escrito.
Porque puede surgir que él dice, a mí nunca nadie me dijo nada. Ah, eso se lo dijo usted a mi hijo. Ah, no, eso se lo dijo a mi visita. Ah, eso se lo dijo a mi inquilino, pero a mí nunca se me ha dicho nada. Entonces, preferiblemente que esa primera amonestación o ese llamado que se le hace de forma verbal sea en mi consejo y en mi opinión, sea de manera por escrito. Ahora bien, nosotros tenemos también que entrar a revisar un tema que yo considero en lo personal y no es del Ministerio de Vivienda una opinión y es una opinión de la Dirección de Propiedad Horizontal. Es una situación que yo, como abogado de la Dirección de Propiedad Horizontal, lo he estado viviendo durante mucho tiempo. Más de 7 años, 8 años que tengo de estar aquí, lo he estado viviendo. Que las multas no son proporcionales a la falta. Es decir, tiene que haber una especie de dosificación de las multas en cuanto a la primera vez, a la segunda vez y a la tercera vez. Debe de ir progresiva y yo sí creo que debe de aumentarse de manera progresiva, pero una multa en la primera después de haber hecho el llamado y colocar la multa porque la persona no lo observa, yo creo que debe ir bastante dosificada, debe ser dosificada, que no es lo mismo que imponerla y de una vez con una suma que a veces supera la cuota de gastos comunes, una multa que a veces supera la competencia, por ejemplo, de un juez de paz en un PH pequeño, colocar una multa de 500, 600 dólares o $1000 a una persona que llegó a una visita y se estacionó en los estacionamientos de visita. O sea, tiene que ser dosificado. No es lo mismo una riña, un escándalo que se hizo dentro de la propiedad horizontal o un daño que se produjo dentro de la propiedad horizontal a ese tipo de cosas o a una infracción que es leve. Entonces yo creo que eso tenemos también que entrar a revisarlo y tenemos que dosificarlo. Lo que pasa es que como la asamblea de propietarios, algunos vecinos a veces, o algunos, yo llamo vecinos, algunos propietarios, que para mí son vecinos en realidad, algunos propietarios, por ejemplo, en un momento de ocupación dicen, esas multas hay que ponerlas altas. Sí, estacionarse en los lugares de visita debe ser de 300 dólares, 200 dólares, porque eso no se deben de estacionar, porque el día que fueron a visitarme no se pudieron estacionar, pero el día que a mí una visita llegue y se queda más el tiempo, entonces eso es un abuso de parte de la administración, del administrador, no, ni la junta directiva, ni el administrador, ellos inventan o colocan multas. La multa la decidieron los mismos propietarios en asamblea. Claro que la junta directiva hace un proyecto de todas las prohibiciones y de las sanciones como un catálogo que se hace para que las personas conozcan. También es un deber de cada propietario conocer dentro de su propiedad horizontal qué multas existen y qué prohibiciones existen para no hacerlas. Es una obligación. Pero dice, yo no sabía, yo no lo leí. Usted está en la obligación como propietario, como miembro de una propiedad horizontal, de leer toda la documentación, tanto el reglamento de copropiedad como la ley 284, como los reglamentos de uso. Usted es un deber de parte suya. Así como usted tiene derecho, también tiene obligaciones de leer esto. Así que en este proceso que estamos viendo, que es algo innovador, por ejemplo, en el caso de la junta directiva, de sentarse como un cuerpo colegiado y examinar su solicitud y examinar su queja y resolverla, eso va a evitar muchas quejas en la Dirección de Propiedad Horizontal y muchas consultas sobre el tema ese, porque se va a resolver dentro de la propiedad horizontal. Y es que nosotros como dirección o como Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, nosotros debemos apartarnos, debemos estar lo más lejos posible de ustedes. ¿En qué sentido? En las intervenciones nuestras. Nosotros no tenemos por qué estar interviniéndonos de que me pusieron una multa al administrador, le voy a presentar una queja porque no estaba descrita o no me dijo dónde estaba descrita y me puso la multa. Entonces, creo que esas cosas deben de resolverse. Ustedes, administración, a propietarios deben empoderarse más y menos pedir o entrar nosotros en la intervención. Ya eso es cuando sea ya algo muy extremo para poder llegar. Continuemos con este tema porque estamos tocando solamente lo que es el tema en la misma propiedad horizontal. Entonces, cuando se coloca una multa y la persona persiste
el infractor persiste, la junta directiva, el administrador o cualquier propietario dentro de ese proceso correcto, de acuerdo, debe poner la denuncia ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las facultades que tenemos nosotros en el artículo 108 de la ley 284. También puede ser donde el juez de paz o de la autoridad competente para que resolvamos. Y una vez que nosotros tenemos conocimiento, el procedimiento es comprobar que existe la infracción. He allí porque muchas administraciones, llamemos así, administraciones, no administrador, administraciones, en los últimos años se han visto sancionadas, porque sencillamente cuando llegan aquí y dice el propietario, me pusieron una multa injustificada y no me dijeron dónde estaba y eso no existía al momento que me la colocaron. Cuando nosotros le corremos traslado en la queja, que ahora son, las quejas ahora son vinculantes, cuando nosotros le corremos traslado, que debe hacer la administración, debe hacer su descargo, jamás presentar un reglamento de uso donde estaba estipulado, pocas son donde estaba estipulado o considerada la multa. Es un principio de legalidad, es un principio de legalidad. Usted no puede colocar una multa que usted no tenga descrita como tal en el reglamento de uso, o esté en el reglamento de copropiedad, o esté en la ley. Entonces, nosotros lo que hacemos lo primero es examinar, como lo hace cualquier autoridad, es comprobar la infracción. ¿Existe la infracción? Si existe la infracción, entonces se va a ordenar la cesación de los actos. Nosotros ordenamos la cesación de los actos. Y dice que la ley dice que y podrá, o sea que no necesariamente nosotros tenemos que colocarle una multa al propietario, solamente le señalamos, oye, usted está haciendo esto mal, hágalo bien, no sé qué. Entonces ya podemos imponer una multa, y la multa que podemos imponer nosotros es una multa de 50 a 500 balboas. Y quien responderá también por los daños y los perjuicios causados si hay lugar a eso. ¿Sí? Exactamente. Imaginémonos que ni así. Mire que ya la junta directiva habló con él. Ya la junta directiva le impuso su multa, pero él no la quiere obedecer, no quiere hacer nada. Ya recurrieron ante nosotros o ante la autoridad competente o ante el juez de paz. Tampoco quiere hacer nada. Y ya se le colocó la multa de 50 a 500 balboas. Entonces, viene la reiteración o el incumplimiento de la orden impartida. Frente a eso, nosotros incrementamos la multa porque así nos lo permite la ley. Ahora es de 500 a 1000 balboas y deberá responder por los daños y perjuicios. Ahora te dirán, dice, hay gente que usted le puede poner lo que quiera, pero ellos no van a pagar la multa. Simplemente no la paguen. Al final o en cualquier momento necesitan hacer algún tipo de transacción sobre el bien inmueble, y ahí es donde se le agarra que no han cumplido con la multa más los recargos que haya producido en el concepto de cuota de gastos comunes. Entonces, dentro de la propiedad horizontal existen las herramientas y existen también los derechos, pero también existen las obligaciones, tanto de los propietarios como de los administradores o de la junta directiva. Ahora bien, veamos el juez de paz. El juez de paz, que es otro que puede colocar multa, el juez de paz puede colocar una multa. Y no veamos la propiedad horizontal como algo aparte o algo separado o algo extraño. La propiedad horizontal, en la propiedad horizontal ocurren riñas, escándalos, ocurren homicidios, ocurren tráfico de drogas, ocurre todo lo que ocurre fuera de una propiedad horizontal. Y ellos van a ser atendidos o deben ser atendidos por el juez de paz. Pero veamos un tema importantísimo que es el caso que siempre común, que viene siendo la alteración o la modificación de la fachada. El juez tiene competencia, el juez de paz, para conocer, de acuerdo a la ley 16 del 17 de junio de 2016, que versa sobre la justicia de paz comunitaria. Él puede colocar una multa cuando la persona, y primeramente le da una orden para que la persona deshaga lo que hizo, o sea, lo retrotraiga, o sea, que reponga los elementos que él ha alterado. Y a veces la alteración puede ser leve. Y el juez de paz dice, oiga, usted no puede seguir con eso, suspenda eso que está haciendo, coloque la baldosa o coloque lo que hizo, restablezca lo que... Y él no necesariamente tiene que colocar una multa. Eso no necesariamente no debe entenderse como que él debe hacerlo. Pero él obliga al propietario
o propietarios de la unidad inmobiliaria a reposición de los elementos modificados. Ahora dice, si el propietario o los propietarios se niegan a cumplir, porque siempre hay gente terca, hay gente que no va a querer, se niega a cumplir la orden por un periodo de 30 días, mire, le da 30 días calendario para que reponga o haga eso desde el momento de la notificación, entonces él va a imponer una multa que va a ser una multa de 1/4% o su equivalente en decimales 0.025% hasta un 1% o su equivalente en decimales que será 0.01%. ¿Y de dónde él toma la base para poner eso? Lo va a tomar de la base del valor de la unidad inmobiliaria que se encuentre debidamente registrada. Entonces, el juez de paz también tiene, a pesar de que sea una propiedad horizontal, él también tiene el deber o el derecho o lo faculta la norma para que él pueda colocarle una multa a ese propietario. Mire que el hecho se dio en la propiedad horizontal, pero cuando se recurre a él entonces aplica, de acuerdo a la facultad de que le da esta ley de la justicia de paz, a aplicar una multa cuando hay ya una inobservancia o hay una negativa a cumplir esto. Veamos rápidamente lo que es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda también puede colocar multas y sanciones a los propietarios dentro de la propiedad horizontal. Así el artículo 108 de la ley 284 del 14 de febrero de 2022, específicamente el numeral 12 y el artículo 119 señala la facultad de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial puede colocar una multa. ¿Y cuándo la va a colocar o cuándo va a poner sanciones o multas? La va a colocar por el incumplimiento de la ley 284 del 14 de febrero del 2022. Cuando se da un incumplimiento del reglamento de copropiedad y un reglamento de uso. La sanción allí, la sanción para esos casos va a ser de 500 a 5.000 balboas. Se incrementaron de 500 a 5.000 balboas. Hay también, debemos tener que cuando la junta directiva o el administrador incumplan sus obligaciones consagradas en la ley o en el reglamento, mire, incumplen sus obligaciones consagradas en la ley o en el reglamento de copropiedad o incurran en manejos irregulares de la cuota de gastos comunes o de los fondos de la propiedad horizontal, viene entonces, viene una sanción que llamemos de que ya casi es personal. Puede haber una multa y puede haber una sanción personal. En la sanción personal se le va a inhabilitar para ejercer el cargo. Y esta inhabilitación, como la dijo el señor director, puede ser definitiva o puede ser provisional. Roguemos que nunca tengamos que llegar a ese tipo de inhabilitaciones porque nosotros ya la hemos aplicado con la ley anterior gracias a la reglamentación que teníamos. Entonces, tenemos que también tener en cuenta qué recursos o cómo se hace esto dentro de la Dirección de Propiedad Horizontal. Nosotros funcionamos no de oficio, sino que mediante una acción o un medio que puede ser la queja que se presente ante la Dirección de Propiedad Horizontal, que tenemos que nuevamente reglamentarla porque la reglamentación pasada murió cuando murió la Ley 31, porque ella reglamentaba, era la Ley 31. Una vez que la Ley 31 se extingue o ya se termina, entonces su reglamentación también. Entonces, tiene que ser mediante una queja. Se aplica entonces el procedimiento establecido en la Ley 38 de 31 de julio del 2000, que es la ley que fija el procedimiento administrativo de forma general. Entonces, ahí vamos a aplicar ese procedimiento y ahí se van a dar todos los recursos y todas las garantías procesales que tiene tanto el propietario que queja contra la junta directiva o el administrador, asimismo la administración y la junta directiva o el administrador y la junta directiva van a gozar de todas las garantías procesales para hacer valer sus derechos. El traslado de la demanda, los memoriales, poder, todo eso va a ser y presentar todo el caudal probatorio que ellos tengan a bien para mantener su pretensión o para defenderse también de los ataques que haga la contraparte dentro del proceso. Entonces, por último,
Ya para terminar, la autoridad competente. Ustedes dirán, autoridad competente. ¿Quiénes son la autoridad competente? La autoridad competente son las autoridades que tienen que ver con la propiedad horizontal. Por ejemplo, una autoridad competente es la Dirección de Obras y Construcciones del municipio de Panamá, en el caso de Panamá. En los otros casos, donde corresponda. ¿Por qué? Porque hay veces que se hacen construcciones o se hacen anexos o hay situaciones que se dan dentro de la propiedad horizontal que requieren un permiso y que no han solicitado los propietarios el permiso, y como está descrito que no se debe actuar o no se debe hacer una modificación sin un consentimiento previo, entonces, y una autorización, y dicho acto está prohibido y el que lo haga tiene una sanción, se le coloca la sanción que está estipulada ya en el reglamento de uso y se pone en conocimiento a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales para que ella venga y entonces ordene que se deshaga lo que estaba construido o se paguen los permisos correspondientes. Otra autoridad competente dentro de la propiedad horizontal lo es, por ejemplo, el MINSA, el Ministerio de Salud. Y ahora con el tema de la bioseguridad, solamente la administración lo que va a hacer es ejecutar lo que ha señalado el MINSA en cuanto a esas medidas de bioseguridad, por el caso del COVID, vamos a suponer, o por otras medidas, el dengue, el mosquito, y el vecino tiene acumulación de mosquitos, cualquiera de esas cosas, el Ministerio de Salud tiene que venir y sancionarlo. Esa es una autoridad competente. Los bomberos, con el caso de los rociadores, no se tiene eso ni la estaca, ni el gas. Entonces, los bomberos llegan y dicen, venga, esto está mal. Si es una cuestión que amerita y tienen descrito como una sanción, se puede dar esa sanción. Es decir, en resumidas, la ley tocando estos temas nada más de la multa, la ley 284 del 14 de febrero del 2022, es una ley que en el tema de la multa le está dando las garantías procesales, ¿sí?, a los propietarios, y también le da las garantías procesales, vamos a llamarla así, a las juntas directivas y al administrador. Porque usted, como propietario, cuando se dirija con su memorial, tiene que dirigirse con respeto hacia los miembros de la junta directiva. Y las decisiones de ellos son apelables. Y las decisiones de ellas tienen que estar descritas en un principio de legalidad. Creo que con eso resumimos muy rápidamente lo que es el debido proceso dentro de la ley 284, viendo desde el punto de vista de dónde se originan y quiénes la pueden ejecutar, quiénes la pueden llevar a cabo, quiénes la pueden hacer cumplir y están en la obligación de hacerlo cumplir. Mire, no es algo opcional, es una obligación de los administradores de hacer cumplir la ley de propiedad horizontal para un buen funcionamiento y una buena convivencia dentro de la propiedad horizontal. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Pues, ese último hincapié que hizo, pues es algo de motivación para nosotros en empoderar al administrador, en hacer cumplir la norma. A veces se ve un poquito en ese aspecto, lo cual pues le agradezco sus palabras para que nuestros asociados y todas las personas vinculadas a la administración sepan que nosotros nos debemos a una ley y nosotros tenemos funciones que cumplir, sobre todo en este tema tan importante como las multas. Aquí nada es personal, es parte de nuestras funciones hacerlo cumplir. Entonces voy a dar paso y nuevamente para que